Bienvenida al servicio Videopoli de la Policía Local de Valencia. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, llamo porque creo que mi mejor amiga tiene un problema. Muy bien, dime tu nombre y cuéntame el caso. Me llamo Laia. No quiero que ella se enfade, pero es que su novio la tiene muy controlada. Está bien, porque es celoso y eso es bueno, pero el tío se pasa. El otro día se cabreó con ella porque salió con nosotras. Laia, ser celoso no es nada bueno. Es un falso mito igual que otros muchos. El amor se debe basar en el respeto y el derecho a la libertad de cada uno. A continuación te muestro un vídeo que lo explica de maravilla. Falsos mitos. Mito 1. La media naranja o alma gemela. Solo seremos felices cuando encontremos una persona con la que encajemos al 100%. En todo el mundo solo existe una así para cada uno. Fake. Realmente hay muchas personas con esas características que buscas. Puedes elegir a tu pareja según esas cualidades. Y, lo más importante, nuestra felicidad no depende de la otra mitad. Además, tener pareja no es una obligación, es una decisión personal. No es un requisito para ser feliz. Mito 2. Los celos son signos de amor. Se suele decir que quien siente celos es que te quiere de verdad. Fake. Es todo lo contrario. Los celos son muestra de nuestra inseguridad, posesión, control y dependencia. Una relación debe basarse en la libertad y en la confianza. Jamás debemos permitir que nos interroguen, espíen, revisen el móvil o que nos prohíban ver amigas o amigos. Mito 3. El amor lo puede todo. Si nos queremos de verdad, podremos superarlo todo. Fake. Si alguien nos quiere de verdad, ni nos insulta, ni nos golpea, ni nos hace sentir mal. No debemos tolerar ni normalizar que nadie nos haga daño como parte del amor. El amor no es sacrificio. Laia, en el caso de tu amiga seguro que aún estamos a tiempo, pero no debemos confiarnos. ¿Has oído hablar de la escalera de la violencia? No. Es un ejemplo elaborado por la socióloga Carmen Ruiz Repullo en el que escenifica la violencia de género en una escalera. Dos adolescentes inician una relación aparentemente normal y, sin darse cuenta, van subiendo peldaños hacia la dominación. Atenta. Este primer peldaño, el del control, se basa en controlar de una forma muy sutil por parte de él todo cuanto hace ella, es decir, controla sus redes sociales, sus relaciones sociales, hasta incluso tiene un control de la estética de ella. Ella acabará por facilitarle sus contraseñas, le enviará su ubicación para que él sepa dónde y con quién está. Gran parte de estas chicas no se dan cuenta de que este control es una forma de violencia. Tienen la percepción sesgada del amor, lo ven como una muestra de atención y de cariño. Segundo peldaño, el aislamiento. En este escalón, él aislará a la chica de su entorno, sus amistades, la familia, poniéndola incluso en contra de quien le haya dado un consejo. De esta forma, ellas tendrán una mayor adherencia hacia ellos. Igualmente, la alejará de sus hobbies, con el único fin de cesar con todo aquello que pueda suponer una relación de esta chica con alguien que no sea él. Dejar de salir con sus amigas a tomar café los viernes, ir de compras con la familia e incluso jugar una partida de tenis con su profe, deporte que a ella le apasiona, dejará de practicarlo. El tercer peldaño, del chantaje y la culpabilidad. Comienza con pequeños chantajes emocionales para que ella acabe haciendo lo que él quiere y de no hacerlo la culpabilizará de todo lo que suceda después. Suelen utilizar expresiones como ¿qué voy a hacer yo solo? Si no estás tú va a ocurrir algo. Incluso que cuando ella vuelva a estar con sus amigas, él no va a tener ganas de hacer nada y ella será la culpable y la responsable de las repercusiones que pueda tener no hacer lo que él diga. El cuarto peldaño, de las agresiones sexuales bajo falso consentimiento. Ellas no llegan a ser conscientes de este peldaño porque asumen que es su obligación. Mantener una relación sexual para que mi pareja no se enfade no es un consentimiento libre. Quinto peldaño, de las desvalorizaciones, humillaciones e insultos. Este tipo de conductas hacia la chica tiene como fin minar su autoestima. Acaban por hacerla sentir nada. Es un proceso muy peligroso, dado que es muy costoso volver a recuperar la confianza en sí misma. Expresiones como eres una inútil, no vales para nada, quítate eso que pareces una foca, son las más comunes. Sexto peldaño, la intimidación. Se realizan diferentes acciones agresivas por parte del chico para amedrentarla, como por ejemplo, enfadarse y pegarle una patada al sofá, coger el mando en una discusión, lanzarlo, o incluso el teléfono móvil. Son pequeños actos agresivos en los que debe saltar esa alerta
que nos dice que algo no está funcionando bien. El séptimo peldaño, agresiones físicas iniciales. Se trata de pequeñas agresiones sufridas que por parte de ellas no están interiorizadas como tal, como por ejemplo empujones, tirones de pelo, zancadillas. Ellas no suelen verlos como agresiones físicas. El octavo peldaño de las amenazas van dirigidas con causarle algún daño a ella, a su familia o a sus amigos. Son amenazas que limitan la salida de este tipo de violencia, al sentirse coaccionadas para hacerlo por miedo a ver que esas amenazas se puedan cumplir. Incluso también ellos amenazan con suicidarse o causarse algún daño, con el fin de que ella se apiade y no abandone la relación. Expresiones como si tú me dejas me mato, si me dejas te voy a hacer la vida imposible, suelen ser las más habituales. Noveno peldaño, agresión sexual con fuerza y sin consentimiento. Es obligar a la joven, ya sea mediante fuerza física, presionándola, sujetándola, a realizar actos sexuales no deseados. El décimo peldaño es el de la violencia física severa. Es el último de los peldaños en la escalera cíclica de la violencia. Desgraciadamente, es el más reconocido y no por ello el más o menos importante. Pero sí se asocia el maltrato físico con la violencia de género, mientras que el maltrato psicológico, sutil y muy lesivo, es más invisible. Las jóvenes que han padecido ese tipo de maltrato lo han sufrido de una forma muy extrema. Laia, puede que tu amiga solo haya subido un peldaño, pero debemos de estar alerta porque es muy fácil subir en la escalera de la violencia. Y una vez arriba, la cosa se complica mucho más. ¿Y qué puedo hacer? ¿Ya has hecho algo con solo llamarnos? También puedes ponerte en contacto con la Fundación ANAR, el Grupo Gama o el teléfono 016. Es importante que la gente cercana tome la iniciativa. Muchas veces las afectadas son las últimas en darse cuenta. Yo lo conocí cuando tenía 18 años, lo conocí a través de una amiga que iba conmigo al cole y nos seguimos en las redes sociales y nos gustábamos. Y nos quedábamos y lo pasábamos bien juntos y ya empezó al mes de la relación o así, pues el control de las redes sociales. Le di las claves de todas las redes sociales, de todas. Me dijo que si yo confiaba en él, pues que yo le tenía que ceder mis redes sociales y mis claves y que en sí todo lo mío pues era suyo. Él controlaba más mis redes sociales que yo. Él decidía a qué daba me gusta, él decidía a quién seguía, a quién dejaba de seguir, a quién bloqueaba, a quién no, a quién me aceptaba la solicitud, a quién no. Y luego vino el aislamiento, el quedar en general solo con él y pasar mi tiempo libre solo con él. Mis amigas notaron un cambio brusco a los 3 meses de relación porque ya no hablaba tanto con ellas, me mandaban algún mensaje y yo a veces ni respondía. Me llegué a sentir muy agobiada al principio. Él tenía todas mis redes sociales, mis claves e incluso mi cuenta bancaria y me llegaba a quitar todo el dinero. Todo el dinero que yo ganaba trabajando, pues él me lo quitaba. Yo eso no lo veía normal, pero decía, es que no quiero decir nada porque a lo mejor me van a tomar de risa o voy a estar loca. Siempre tenía muchísima rabia él dentro y por no tirármela hacia mí, la empleaba pues con alguna cosa mía, con algún objeto que tenía alrededor, o gritando, incluso insultando, hasta que llegó el día en el que lo hizo contra mí. Un día que volvía de trabajar por la noche, él me mandó muchos mensajes, me dijo, por favor ven al parque debajo de tu casa que necesito hablar contigo. Yo ya no estaba muy agobiada, no quería seguir la relación, pero fui. Y me contó una cosa, no sé qué le ocurrió, y yo pues hice una risa así tonta de pues que dijo algo gracioso y me reí. Y entonces él le sentó mal y me soltó un bofetón. Y delante de eso había un amigo suyo y no dijo absolutamente nada. A partir de ese día yo intenté bloquearlo de las redes sociales y ya le pedí ayuda a mi madre. A pesar de mis bloqueos constantes y de los bloqueos de las llamadas, él conseguía un número de teléfono de cualquier amigo suyo o cualquier familiar suyo y me llamaba, se sabía mi número de memoria, me llamaba, venía a mi casa constantemente hasta que un día
vino a mi casa y subió a mi casa hecho una furia y ya pues tomé medidas policiales y le denuncié. Mi consejo es que cualquier tipo de control, de abuso, de intimidación, tome medidas y que ya sea a sus padres, a algún familiar, a cualquier hermano, a cualquier profesor, a cualquier amigo, lo que sea, que lo diga, porque si se siente agobiada no es amor. Si toman medidas y pides ayuda a quien sea, sobre todo se puede salir y rehacer tu vida y no dejar de creer que el amor no es eso, que el amor es totalmente lo contrario, es libertad. Mira este vídeo, hay consejos muy útiles que te pueden servir. Com ajudar a una víctima de violència de gènere. 1. Anímala a que passe temps amb la família i els amics. Evita que se aïlle, que és el que vol realment l'abusador. 2. Ajuda-la a comprendre-ho. Parla amb ella en calma i en privat sobre la gravetat dels abusos i recorda-li que el maltractament no és culpa seva. 3. Fes-li veure les seues fortaleses i ajuda-li a millorar la seva autoestima i confiança amb ella mateixa. Feu coses divertides per a que se sentisca millor. 4. No et fiques en la relació, només fes-li veure el que està ocorrent realment. 5. Escolta-la i no la juzgues, necessites saber que la comprens. 6. Anímala a visitar a un terapeuta o que s'unisca a un grup de suport. Pots acompanyar-la. 7. Que no dubten en denunciar. La policía está para proteger. Bueno, Laia, espero haberte podido ayudar. Sí, mucho. Puedes encontrar más información en nuestra web o en nuestras redes sociales. Y recuerda, es conveniente que le digas a tu amiga que ante cualquier mínimo indicio de violencia de género puede llamarnos. Le protegeremos. Gracias por todo. Hasta la próxima.